Hola, muy buenas tardes a todas y a todas las que nos acompañan, a Cris, nuestra invitada especial. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Este espacio hace parte de una estrategia que estamos sacando desde la Red Jesuita con Migrantes, en donde buscamos tratar de compartir nuestra mirada sobre cómo entender la migración en las Américas, qué está pasando, cuáles son los retos que viven las personas, a qué nos estamos enfrentando hoy en día. Y es por eso que en este espacio, hoy con Cristi, queremos hablarles un poco de protección. Para los que nos han seguido o para los que ahora nos están conociendo, estamos sacando diferentes secciones y en esta semana estamos sacando una sección sobre protección. Hemos querido hablar de qué significa la protección en la migración forzada, qué significa que las personas tengan que migrar y no encuentren quien les apoye, quien les acompañe, quien les arrope. Hemos hablado de qué significan los entornos torturantes en estos momentos, eh, y es por eso que hoy queremos seguir ejemplificando con una situación muy particular que ha ocurrido en Colombia y en otros cuatro países que ya veremos, es cómo los acuerdos bilaterales entre países nos llevan a que las personas en realidad vean su vida diaria impactada, ¿no? Como que mucha gente ve los acuerdos entre gobiernos muy lejos, pero hoy queremos mostrar cómo no están tan lejos de la realidad de la gente, ¿no? Y es por eso que nuestra pregunta central del día de hoy es cómo están respondiendo los gobiernos de las Américas a la realidad de la migración forzada. Mi nombre es Natalia Betancourt, hago parte de la Red Jesuita con Migrantes en el equipo de incidencia y hoy estamos acá con Christy Kurz, quien es abogada estadounidense, quien recibió su Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, donde se centró en las leyes internacionales de los derechos humanos y de la inmigración, y actualmente es investigadora del área internacional de justicia, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad en Bogotá, en Colombia. Ha trabajado en proyectos en investigación relacionados sobre la migración y el autoritarismo. Cristi, muy bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Natalia. Hola a todos y a todas que estén conectados. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y para contarles un poco más sobre qué es lo que queremos hablar hoy, queremos venir a hablarles sobre algo que ocurrió hace un tiempo. Ocurrió en 2022 y parece que ya son fechas muy lejanas, pero en realidad no ha pasado tanto tiempo y como nos ha enseñado este año, todo cambia en muy poco tiempo, pero vemos que hay patrones que se multiplican, ¿no? Como que se repiten poco a poco. Por eso hoy queremos hablar de una situación específica que nace a raíz de la Declaración de Los Ángeles. De pronto no es una declaración tan conocida que mucha gente haya escuchado, pero ha marcado un antecedente en nuestra región en cómo los países empezaron a entender las formas de generar acuerdos bilaterales para generar una forma de cuidado, de articulación, supuestamente, para la protección de las personas migrantes, ¿no? Tenía como un foco de frenar la migración irregular, ¿no? Atendiendo las causas que la originan, promover retornos a países de origen, a la integración de las personas retornadas, abordar la migración desde un enfoque regional, desde la cooperación, facilitando una migración ordenada, segura y regular. Que como veremos, esa no es la realidad y como las que han podido seguir nuestra campaña y las que les invitamos a que la sigan, la migración no es ordenada, segura y regular, sino tiene que ser acompañada, informada y como cuidada ante las personas, ¿no? Son ellas el centro siempre. Y esta declaración, para contarles más o menos, estuvo firmada por 21 países, pero ¿qué terminó siendo? Terminó siendo que Estados Unidos hacía acuerdos bilaterales con países en Latinoamérica para facilitar las políticas migratorias que ellos buscaban promover. No se generó lo que se esperaba que fuera una coordinación en las Américas para poder proteger a las personas. Es por eso que hoy queremos hablar de lo que pasó en Colombia. ¿Y qué pasó en Colombia? Y es acá donde Cristi nos va a iluminar un caso muy específico, es las oficinas de movilidad segura. Estas oficinas de movilidad segura se crearon en varios países, pero específicamente queremos saber, Cristi, ¿qué fueron esas oficinas? Parecían un lenguaje como muy amable, ¿no? Como muy cercano de, ay, yo me puedo acercar, yo puedo estar ahí, pero no terminó siendo eso. Entonces queremos que nos cuentes un poco más cómo fueron, cuáles eran las esperanzas de pronto en ese momento. Sí, por supuesto. Pues en De Justicia hemos estado
investigando justo este programa que se llama el Programa de Movilidad Segura. Surgió en abril del 2023 y fue un acuerdo entre Estados Unidos con varios países, con Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala, básicamente para poner unos centros ahí de procesamiento para procesar solicitudes de las personas para reasentarse o ir como refugiados a los Estados Unidos. Que pues para nosotras cuando escuchamos del programa de justicia fuimos como, wow, pues muy bien que estén tratando de procesar más gente, de dar más gente refugio en Estados Unidos. Nos pareció como muy chévere ese fin. Entonces nos interesó, pero también tuvimos como un poco de curiosidad sobre el hecho de que estaban poniendo oficinas, pues los Estados Unidos quería poner oficinas en Colombia, como el territorio de Colombia, para luego darles protección en Estados Unidos, porque usualmente lo que pasa es que la gente llegaría a la frontera de Estados Unidos para luego pedir protección. Entonces, como que eso era como un formato distinto que uno desde otro país pida eso y también que sean oficinas de Estados Unidos en estos países. Entonces, por eso, pues queríamos ver qué tal. Entonces empezamos a estudiarlo. em, Básicamente nos pareció que externalizó un poco, voy a utilizar esa palabra quizás bastante en esta conversación, la protección internacional, porque en vez de solicitarlo ahí mismo en Estados Unidos, tocó desde otro país. Y bueno, la implementación de este programa fue por unos socios como ACNUR, que es la Oficina de Naciones Unidas los refugiados, y también OIM, que es la Organización Internacional de la Migración. Ellos ayudaron como a gestionar todo, pues lo de la oficina aquí en Colombia. Entonces, fueron los que estaban realmente en Colombia para ayudar a estas personas. Genial, gracias por contarnos. Y para quienes de pronto no están tan familiarizados con esta palabra externalización, es importante decirles un poco cómo la externalización son estas acciones que generan gobiernos terceros o partes terceras cuando es responsabilidad de otro gobierno. Como decía Cristi, es el gobierno de Estados Unidos el que iba a dar o supuestamente dar la protección internacional a las personas que se encontraban en terceros países, o sea que no estaban en su territorio. Por eso decimos que no, que externaliza, que está fuera de sus fronteras, están actuando a pesar de que allá no tienen, digamos, la jurisdicción propiamente, sino se externaliza a otra. Em, y con eso queremos pasar a un caso, o sea, como decir, esto parece como muy lejano cuando, no lo, cuando lo contamos así, ¿no? Como algo que decimos, bueno, sí, acuerdos, oficinas, demás, pero ¿cómo es que impacta la vida de las personas? Y no sé si me puedes contar más o nos puedes contar más el caso de alguien que hayan acompañado, que hayan conocido, que nos pueda ilustrar todo lo que ha ocurrido con estas oficinas. Claro que sí, sí, pues solo para contextualizar también un poco, estas oficinas, por ejemplo, la oficina en Colombia, no recibía solicitudes de personas colombianos. Eso suena raro, pero era más que todo para personas de unas nacionalidades muy específicas. Una de esas es la nacionalidad venezolana. Entonces voy a contar como un caso de una migrante venezolana. Esto es un caso hipotético, pero para demostrar un poco cómo funcionaban las oficinas. Entonces, bueno, Alma, una migrante venezolana que vive en Bogotá, está siendo hostigado en su barrio por un grupo armado que quiere reclutar a su hijo y le amenaza. Entonces ella está buscando pues formas de irse de Colombia y escuchó de las oficinas, de estas oficinas de movilidad segura, a través de un grupo de WhatsApp de amigos venezolanos. Ella sabe que solo se puede aplicar en línea, entonces se va a la casa de un amigo que tiene computadora para hacerlo. Intentó varias semanas, pero la página se cayó mientras intentaba. Por fin lo pudo hacer después de varios intentos. Ella aplica y tuvo una primera entrevista con alguien, ella cree que son de las Naciones Unidas. Le preguntaron muchísimas cosas personales sobre su historia de vida para entender los riesgos que ella enfrentaba. Ella no sabe bien quiénes van a enterar de esa información y tampoco sabe si qué es el siguiente paso ni cuántos pasos quedan para el resultado de su caso. Algunos de sus amigos
ya decidieron desistir de sus casos. Ellos habían también aplicado, pero decidieron irse por el tapón del Darién, migrando porque ya no tenían tiempo y también se sentían muy inseguros en Colombia. Otro conocido ya fue rechazado y no le dijeron por qué y no hay forma de hacer un reclamo o apelar su caso. Entonces, bueno, ella no tuvo muchas esperanzas, pero después de 5 meses de procesamiento le aprobaron y dieron sus tiquetes para ir a los Estados Unidos con su hijo. Dicen que tiene que salir la próxima semana, entonces intenta entregar su apartamento y buscar apoyo para cuidar a su mascota porque le toca ir de afán del país. Ese es el caso. Es un caso muy complejo que como vemos, además de información de todo lado, ¿no? Nos llega la información por parte de los grupos de WhatsApp, nos llega la información de nuestros amigos que se fueron por la región del Darién, ¿no? Como que yo te escucho y digo, no hay información clara en donde ella pueda tener la certeza de que qué va a pasar con lo que está contando, qué va a pasar con su caso, si se va, si no se va. Y después, yo me imagino, bueno, ella entregó su apartamento y llega Trump, ¿no? Y llega Trump y conocemos esta situación de que cierran todas las oficinas de movilidad segura, todos los programas que habían establecido en el gobierno de Biden se terminan totalmente, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa luego de ese cierre? De pronto cuéntanos un poco más en sus impactos cotidianos. Sí, sí, no, y pues como dices, Natalia, yo sí creo que pues ese caso es para demostrar que sí, nos pareció que había muy poca información pública sobre esto, entonces muchas personas estaban confundidas, cómo aplicar, cómo hacer la solicitud y luego qué iba a pasar con su solicitud. Entonces eso pasó durante más o menos 1 año y medio y luego llegó pues las elecciones de Estados Unidos y sabíamos mientras íbamos estudiando este programa que lo Ujú. más probable es que se iba a quitar. Y de una vez, justo después de la elección de Trump, ni había tomado el poder todavía, cancelaron totalmente el programa. Sacaron todos los fondos de ese programa, chao, se acabó. Entonces eso fue muy chocante porque lo que terminó pasando fue que había más o menos 30.000 solicitudes pendientes que se quedaron en un correo que decía, lo siento, ya no existe el programa, como que ya. No, entonces eso era muy fuerte porque claramente muchas personas estaban esperando esto como una vía legal para llegar un lugar de protección a los Estados Unidos. Entonces, eso era una cosa que sí pasó. También, pues habían varias personas por salir, ya se habían entregado su apartamento como Alma, estaban ahí a punto de salir y le dijeron que ya no se podían ir. Entonces, eso también fueron unos casos particulares que nos parecieron pues bastante graves y que un poco la precariedad como de una política como esta. Em, y bueno, ya al final, las personas que sí no pudieron terminar sus solicitudes o lo que sea, o que fueron rechazados, pues no había una forma de reclamo, no había con quién, porque ya no existía la política y no había forma de reclamar eso con el gobierno de Estados Unidos, especialmente desde otro país, como Colombia. Entonces, eso y finalmente pues hemos aprendido de que algunas personas que sí fueron a los Estados Unidos a través de este programa que se supone que eran refugiados en Estados Unidos, fueron deportados a El Salvador. Entonces nos pareció pues súper grave también eso porque demuestra que una política que fue expedida quizás por un presidente al final no termina teniendo como efectos ya que duren, no es sostenible. Entonces, esos son algunos de esos impactos del cierre del programa. Muy alarmante esto que nos comentas, porque además es como tú dices, no se vuelven políticas de gobierno, políticas de pronto de hacer política con las personas migrantes, pero no políticas de Estado que permitan una protección real a quienes han huido de su casa. Ujú. Y en eso, al escucharte, pensaba como quién protege a las personas justamente que quedan en estos terceros países, quién protege a Alma en Colombia cuando quedaron en cierre, ¿no? Tú decías, nadie le responde, no hay nada. Entonces, ¿a quién puede acudir, no? Y, Sí, creo que esa pregunta es clave
en el tema de externalización. Cuando uno está hablando de estas políticas que el mismo Estado que va a dar la protección o va a dar el beneficio a la persona no está gestionando el programa, ni siquiera la persona que solicitó el apoyo está en el mismo ese mismo país, pues genera muchos problemas de protección, porque lo que terminó pasando es alguien como Alma, acá en Colombia, pues Colombia no estaba muy enterada de cómo funcionaban estas oficinas porque eran pues totalmente una política de Estados Unidos. Tampoco querían estar involucrados realmente porque pues obviamente requiere recursos humanos, tiempo financiero para estas oficinas. Entonces realmente el gobierno colombiano no tenía mucho que ver con el funcionamiento día a día de estas oficinas y, no, y tampoco con las personas que acudieron a esas. Entonces, al final, yo creo que, por ejemplo, el gobierno colombiano, pues obviamente tiene sus servicios sociales normales para las personas migrantes en general, más o menos, pero definitivamente no para esta población específica que iba a aplicar a este programa. Luego de los socios implementadores como las Naciones Unidas, que estaban haciendo esa parte día a día de tomar las solicitudes, hablar con la gente, pero no tenían un deber para nada de dar apoyo humanitario, por ejemplo, a las personas mientras esperaban los meses de su caso. Eso no era parte de sus funciones ni tenían los recursos de Estados Unidos para hacer eso, entonces creo que eso fue fuera de sus deberes y luego los Estados Unidos no estaba muy presente en todo el funcionamiento día a día acá en Colombia de estas oficinas, entonces realmente daban recursos, eso sí, para que funcionaban pues las oficinas, pero no estaban para nada enteradas de la situación de las personas que estaban aplicando a estas oficinas. Entonces, demuestra un poco como que es bastante fácil con estas políticas que todos estos actores involucrados pues puedan decir, no, pues la verdad no sé de eso porque no tengo toda la información o no estoy ahí, entonces no sé. Y eso nos pasó mucho cuando estábamos hablando con estos actores que no tenían respuestas a muchas de nuestras preguntas, más que todo de protección de estas personas. No, y eso me acuerda que cuando se cerraron empezaron a salir noticias de justamente gente preguntándose como qué son estas oficinas, porque cuando se cierran es cuando la gente empieza a hablar de ellas, ¿no? Antes no se escuchaba sobre ellas, solo la gente que queda ahí en la deriva. Claro, y pues la otra cosa que es interesante y pues también un poco preocupante es que los mismos estadounidenses, nadie sabe sobre este programa. Este programa que se estaba implementando en América Latina realmente no, por el tema de migración en Estados Unidos ahorita, en cualquier lado político, no ha sido muy popular en los últimos años. Ni siquiera la administración de Biden quería promover la política, quería dar a conocer a la gente sobre la política. Entonces, si uno hoy en día dice, conocías la política de movilidad asegurada o algo así, la gente decía como que, ¿de qué estás hablando? Porque nadie allá sabe tampoco. Y yo creo que eso es muy fuerte cuando, pues obviamente es súper fuerte que las mismas personas que deben beneficiar de la política no saben cómo aplicar o qué es, pero también si los ciudadanos del gobierno que está haciendo la política ni siquiera saben que existe, pues obviamente no hay una rendición de cuentas ahí, ni gente que está preguntando para más información y creo que eso pues dificultó mucho todo porque realmente no había mucha información pública sobre el programa. Qué difícil. Acá alguien en los comentarios nos dejaba que, por ejemplo, ella supo que el desempleo, o sea, que se generó mucho desempleo luego también del cierre de estas oficinas que estaban ya, como hemos bien dicho, muy tercerizadas. Y esto claramente no ha sido solo en estas oficinas, sino el impacto que ha generado todos los recortes presupuestales, ¿no? Em, que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Que ha dejado a muchísimas personas sin empleo. Como hemos visto, Latinoamérica ha sido una de las más afectadas y especialmente Colombia por los diferentes programas, no solo en migración, sino en diferentes elementos como paz, ¿no? Temas de deforestación, demás, nos ha generado un desempleo gigantesco, ¿no? Entonces ahí otras de las preguntas que nos va dejando estas formas de gobernanza, ¿no? Ujú. Eh, de pronto quisiera
hacernos unas preguntas entre nosotras y ahí sí pasar algunas que nos están dejando justamente en este live. Eh, y es para estamos viendo que estos modelos son modelos de acuerdos bilaterales, ¿no? Una forma de supuestamente hacer gobernanza, pero que implican dos actores, uno con poder y otro que pues se tiene como que aceptar las condiciones que lo ponen, ¿no? Eh, y me pregunto es si esta es la forma, este es el modelo que queremos continuar, ¿no? Hablamos de la Declaración de Los Ángeles, un ejemplo muy claro de la declaración de lo que terminó siendo son este tipo de oficinas, pero ¿qué modelo de gobernanza queremos para atender a quienes acompañamos justamente a las personas migrantes, ¿no? Sí, no, yo creo que lo que dices es muy cierto que, pues, especialmente cuando hay esos como niveles distintos de poder, de dinero entre países, pues genera muchas brechas en cuanto al poder de negociar. Entonces, justo eso pasó también con las oficinas, como que cuando hablamos con el gobierno colombiano, como que pareció que no tenían mucha opción. Trataron de negociar para unos beneficios para ellos porque le pareció como un poco raro tener que recibir unas oficinas en su propio territorio, como ser cierto poder soberano para que otro país esté procesando, sí, personas que quieren migrar aquí en Colombia. Entonces, bueno, solo para decir que eso sí es como una preocupación, aún con políticas como esta, que la verdad, su fin era muy buena. Su fin era, sí, tratar de dar refugio a más personas. Entonces, uno puede imaginar para unos acuerdos que han pasado más este año para deportar a personas o para encarcelar a personas, pues es hasta peor. Entonces, bueno, en cuanto a la pregunta de qué tipo de gobernanza migratoria sería ideal y que queremos promover, pues desde justicia yo creo que una cosa que esto nos mostró es que sí o sí toca una gobernanza de corresponsabilidad, que cada país como que se ponga también la chaqueta para decir como sí, voy a proteger a personas que llegan a mi frontera o sí voy a dar pues las cosas que he prometido en tratados y otras cosas internacionales para dar protección a las personas que lo necesitan. Entonces eso sí o sí nos demuestra este tipo de política que no es ideal, es tratar de poner toda la carga de mantener a las personas seguras y bien a solo un país. Eso sí necesita ser como responsabilidad compartida. em, y también, pues, una centralidad de los derechos humanos, de realmente las personas en sí, en su protección. Y yo siento que, pues, con la Declaración de Los Ángeles y luego una política como esta, se utiliza mucho lenguaje que parece ser como muy buena, como que es para la seguridad de las personas y temas así, pero al final son también estrategias para contener a gente porque realmente lo estamos haciendo desde Estados Unidos porque pues preferimos que las personas se queden en Colombia en vez de venir hacia Estados Unidos. Y eso nos parece también no ideal que pues terminen camuflajeando un poco temas como de contener a las personas con lenguaje de la realidad de las personas. Entonces, em, sí, y al final yo creo que lo más importante con estas políticas y la gobernanza sí es escuchar a las personas migrantes y refugiadas. Como que escuchar a Alma cuando ella dice yo no tengo computadora, ¿cómo iba a aplicar? O cuando dice la página que se cayó 5 veces, esto no está funcionando bien. Eso es importante para luego mejorar este tipo de política para que realmente funcione y brinde pues apoyo y protección de forma más rápida también para que la gente no se quede en situaciones y condiciones inseguras y en falta de protección. De acuerdo, y ahí a mí solo como al escucharte pienso en la preocupación de estos nuevos acuerdos que se están generando, ¿no? Llega Trump, cierra este tipo de oficinas, pero igual abre otro tipo de acuerdos. Abre acuerdos para deportación en terceros países, que ya lo hemos visto en Costa Rica, en Panamá, ¿no? Abre acuerdos ahora en Paraguay para que las personas que están ya en Estados Unidos apliquen, pero esperen en Paraguay como unas formas de desprotección que, como bien lo has narrado, nadie se hace responsable y la vida de las personas es la que termina estando en riesgo, ¿no? Como que su historia parece que
¿qué pasa? Solo queda atrás en un papel y es muy alarmante saber cómo que estas situaciones no están mejorando, sino se están acentuando y que estamos viendo un espacio cada vez más reducido por parte de sociedad civil en donde podamos poner estas alertas, podamos alzar las voces y más si para sociedad civil que tenemos algunos tipos de recursos para las personas que están en la base, ¿no? Que están trabajando y son las personas que han migrado y han construido sus colectivos para cuidarse, están teniendo muchos más cierres ellas para también poder tener estas participaciones, ¿no? Y Ujú. para poder, como tú dices bien, pensarse unas políticas que de verdad protejan y que protejan desde lo que ellas piden y necesitan, ¿no? Sí, pues sí, veo una pregunta ahí en el chat, yo sé que me estoy quizás No, adelantando dale, un poco, me pero encanta. sobre el programa pues de TPS, que para los que no sepan pues es una política dentro de Estados Unidos para protección temporal de algunas nacionalidades y Trump ahorita los está quitando pues para que terminen el próximo año. Y eso lo que va a generar, pues la verdad, es una desprotección masiva de muchas personas. Em, y pues lo que quería mencionar ahí, como parecido con esta política ITPs, es que estos son también medidas temporales, son medidas que están, no sé, ligadas con políticas que solo es del ejecutivo, solo del presidente, y cuando cambia el presidente, cambia totalmente la política y ya esa vía de protección no existe. Entonces, esos son los tipos de cosas que no son ideales para la protección de las personas y que lo ideal sería también políticas ya duraderas del Congreso, algo que sí es más difícil quitar para que la gente pues tenga protección más sostenida y que no se quita solo con el cambio de un presidente. Eso creo que demostró mucho con estas oficinas de movilidad segura, pero también se demuestra con la política de TPS. De acuerdísimo. Y ahí también, complementando esa pregunta, es cómo acompañar a estas personas con información precisa, ¿no? Y yo creo que este es uno de los grandes retos, como bien lo planteábamos. Eh, por un lado, está el tema de, yo creo que sí, seguirnos juntando. Este espacio está haciendo no solo porque Cristi y yo nos conocemos, sino porque como aliadas de sociedad civil hemos buscado juntarnos cada vez más y tejer en colectivo una fuerza para poder entregar esta información a tiempo, ¿no? Para poder entregarla sea a otras obras que están trabajando directamente con las personas, sea a las personas directamente. Yo creo que en estos momentos es cuando más hay que acercarse entre sociedad civil para poder consolidar un tejido que nos permita dar esa información, ¿no? Que nos permita acompañar. Y también es acompañar entregando siempre la información, pero sabiendo que ellas toman las decisiones. O sea, creo que algo acá muy importante es que muchas veces nos pasa que como conocemos todos los riesgos, es como cómo vas a hacer que te vas a ir igual por el Darién, ¿no? Pero creo que algo muy importante se vuelve en decir como, bueno, te vas a ir por el Darién, pero ten en cuenta todo esto, ¿no? Las personas tienen agencia y creo que en este acompañamiento también es volver a esa agencia siempre, siempre a ellas. Y es como decíamos, es en la escucha de lo que ellas necesitan es que podemos resolver o podemos construir algo diferente, ¿no? También Claro. había otra pregunta acá que es, ¿nos pueden compartir visiones de la trata de personas como consecuencia de la movilidad forzada? Eh, bueno, pues acá nosotros les vamos a compartir, al menos desde la red como lo hemos visto, y es la trata de personas es una problemática que tiene demasiadas, demasiadas aristas y demasiadas complejidades para abordarla. Pero algo muy alarmante, como hemos venido diciendo, es que las políticas están hechas para contener a la gente y no para protegerlas en el camino. ¿Eso qué ha hecho? Que encontramos fronteras cerradas, encontramos puentes militarizados en donde la gente no se puede acercar y ¿qué termina haciendo? Terminan yéndose por los caminos más riesgosos en donde son los grupos armados o los grupos delictivos los que tienen el poder. Y ese poder lo terminan ejerciendo y termina generándose un ciclo de violencia mucho más fuerte que ellas terminan llevando el tema de la trata de personas. Entonces no es que la movilidad per se lleve a la trata de personas, sino que no tenemos políticas que nos permitan
que las personas puedan ejercer su derecho a migrar. Migrar y pedir asilo es un derecho y es básico para cualquiera, ¿no? Y eso tiene que quedar en todos los tratados y en todos los acuerdos bilaterales que hagamos y acuerdos regionales que establezcamos en las Américas. No sé, Cris, si ahí quieres complementar. Sí, pues no soy muy experta en el tema, pero yo sí diría que, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en cuanto a flujos migratorios y flujos forzados también, pues antes era un flujo hacia el norte, pues desde Colombia a través del Darién y a través de Centroamérica para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Y pues durante mucho tiempo grupos que estaba mencionando Natalia, armados delictivos, pues estaban tomando poder un poco de esas rutas y realmente sí es y era bastante peligrosa pues arrancar con esa ruta porque uno sabía que iba a estar interactuando pues con grupos así y que no necesariamente garantizaba nada de una protección basada en derechos humanos ni nada de así. Ahorita estamos viendo como un contraflujo por las políticas de Estados Unidos Ujú. ahorita de deportar a mucha gente, ni siquiera a sus países de origen, sino a terceros países. Y luego esa gente está arrancando en viajes bastante arriesgados para llegar a su país destino, porque ya no tiene tantas opciones y por pues esa fuerza de Estados Unidos de salir. Entonces sí, yo creo que es un momento también muy clave para buscar formas de proteger a esas personas, porque siento que, pues, o se ha visto que esos grupos delictivos, pues, se adaptan mucho a la situación Ujú. para aprovechar. Entonces es un momento que eso sí ha estado pasando porque han habido tantos cambios. Gracias, Cristi. Y yo creo que acá vamos cerrando y de pronto si queremos dar dos mensajes de cómo nos imaginamos, pero también cómo les invitamos a las demás a construir o alzar su voz también, porque entre todas es que podemos construir una política migratoria, ¿no? Una gobernanza migratoria. Entonces, este paso, y si quieres yo cierro. Listo, sí. Pues yo creo que mi llamado ahora sería una narrativa, como hablar de narrativas también entre personas, entre nosotros, de no criminalizar la migración. Las personas migrantes son personas, pues yo soy migrante aquí en Colombia, la verdad, somos personas muy normales, que algunos necesitan protección urgentemente, algunos pues quieren llevar a cabo un proyecto de vida y es un derecho. Entonces, como que al final estas políticas que terminan viendo a la migración como una amenaza, algo que, no sé, enfrentar de una forma, no sé, de que ellos son criminales o que todo, si llegan no de forma legal, es un criminal, como que esa narrativa yo creo que da más fuerza a los gobiernos para poner estas políticas muy restrictivas. Entonces, desde lo personal, desde los discursos ahí entre amigos, yo creo que importa mucho la contranarrativa de que migrar es un derecho y deberíamos apoyar a las personas en situación de migración. Gracias, Cristi. Yo creo que me recojo muy bien. Migrar es un derecho. La migración tiene que ser protegida, acompañada, informada y tenemos que seguirle exigiendo a nuestros gobiernos que cumplan con sus responsabilidades. Y sus responsabilidades es garantizar los derechos, que todos podamos vivir con derechos plenos, ¿no? En sociedades que podemos construir mucho más, ¿no? La migración es lo que nos ha permitido como humanidad crecer, seguir creciendo. Nuestra historia está hecha de migración. Entonces, sigamos exigiendo, sigamos alzando la voz, aun cuando parecen escenarios muy restrictivos, cuando parecen escenarios muy oscuros, somos nosotras y nuevamente volvamos siempre a la capacidad que tenemos cada una de nosotras, pero también como colectivo, de hacer que esto cambie. Les agradecemos a todas las que hoy nos acompañan, a las preguntas que nos hicieron. Vamos a seguir en esta estrategia de tratar de hablar más de migración, de bajarlo. No hay veces que nos vamos en lo técnico, pero la migración, como decía Cris, es parte de nuestra historia. Todos somos migrantes y con eso queremos que nos acompañen en lo que viene. Muchísimas gracias a todas y a ti, Cristi, por esta conversa tan bonita No, y a tan ti, enriquecedora. Natalia, muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien.